Bien, muy buenas noches para todos, apreciados estudiantes del curso de electrónica análoga. Vamos entonces a dar inicio a este encuentro tutorial, en específico el relacionado a lo que viene siendo la fase 3 del curso y también a la unidad 3. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, para aquellos que creo que ya la mayoría me conoce, soy el director del curso. Mi nombre es Jairo Gutiérrez y bueno, los estoy acompañando con este rol durante este periodo. Y bueno, llevaré a cabo lo que sería este encuentro el día de hoy. Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla en estos momentos. Un momento, por favor. Sí, señor. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Listo? Ahí ya se ve la pantalla. Sí, señor. Bien. Listo. Entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar lo que viene siendo la unidad 3 del curso, la cual se titula el amplificador operacional. Vamos a estar el día de hoy hablando sobre el amplificador operacional y también vamos a hacer una revisión de lo que está solicitando la guía de actividades. No siendo más, pues comencemos. Bueno, aquí en pantalla iniciamos con lo que viene siendo el esquema o diagrama esquemático del circuito que vamos a resolver con el estudio de los amplificadores operacionales. En específico, este sería un amplificador. Perdón, que tengo un problema de retorno. Ese sería un circuito amplificador operacional mezclador de señales. ¿Qué significa eso? Que vamos a trabajar un sumador, es este circuito que ven acá, el final, es un amplificador sumador. Y las entradas de ese amplificador sumador van a estar, digamos, antecedidas por una preamplificación, en este caso utilizando amplificador operacional en alguna configuración en específico. Tenemos 3 canales de entrada, asumiéndolo o llevando este circuito a la realidad, vendría siendo 3 señales de audio, pueden ser 3 micrófonos o 3 fuentes de audio que van a ser preamplificadas con alguna configuración de amplificador operacional básica para luego ser mezcladas finalmente por un amplificador sumador. Y obtendríamos a la salida lo que sería la onda de las 3 señales sumadas. Eso en la práctica, pues, se utiliza mucho en los mezcladores de audio que utilizan en los estudios musicales. También los utilizan para los conciertos, para, digamos, la mezcla de sonido en diferentes eventos, para que puedan varias personas, pues, tener como tal un servicio de amplificación de sonido y pues entre otras también podría utilizarse en auditorios para conferencistas, entre otros. En fin, es un circuito que permite eh, eventualmente pues amplificar una señal de audio que venga de diferentes fuentes y poderlas emitir en un solo canal finalmente y luego ya de la suma de todas esas señales. Se asume que, bueno, después de acá pasa un proceso de amplificación de potencia y este pues entrega la señal en una única bocina, así como podrían ser los instrumentos musicales, qué sé yo, diferentes instrumentos musicales que vengan siendo amplificados por una orquesta en diferentes micrófonos y que luego pues toda esa música se escuche en una sola bocina o en uno de los canales de potencia de un equipo de amplificación de sonido, que sería el canal L o el canal R. Y es estéreo, pues. ¿Cómo vamos a realizar eso? Todo esto lo trabajamos utilizando un amplificador operacional. Cada uno de esos amplificadores cuenta con un amplificador operacional. Como vamos a trabajar con 4 amplificadores operacionales, entonces vamos a hacer uso de un circuito integrado que nos permite trabajar, o viene con 4 amplificadores operacionales, que es el LM324. Bueno, pero entonces, ¿cómo
podemos fundamentar teóricamente lo anterior, pues para ello tenemos que remitirnos a las lecturas y fuentes recomendadas en el curso de la unidad 3, en este caso para el estudio del amplificador operacional. Yo acá voy a realizar un breve, digamos, pues, resumen de lo que es un amplificador operacional, pues espero que aquellos que sean inquietos y que quieran perfeccionar este tema con las temáticas, pues se remitan a la lectura juiciosa sobre todo lo que viene siendo el amplificador operacional, pues no solamente en los recursos que están en el curso, sino pues también pueden apoyarse en material que encuentran en la web. Bueno, entonces un amplificador operacional como tal es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de amplificar señales y también de realizar operaciones matemáticas procesando esas señales. No es una calculadora que usted le mete el número y suma, él trabaja únicamente con señales analógicas, ¿sí? Señales que no son digitales, por así decirlo. ¿Qué pasa? Estas señales son procesadas por el amplificador operacional en alguna de las configuraciones que se planteen para su uso y bueno, del conocimiento de esas configuraciones podemos agarrarlo para poder multiplicar o amplificar una señal, podemos integrarla, podemos derivarla, podemos restarla, podemos sumarla, podemos invertirla en fase, podemos acoplarla a otro sistema y todo ello lo podemos hacer utilizando el amplificador operacional. En síntesis, como les decía, un amplificador operacional es un dispositivo electrónico capaz de amplificar y de realizar operaciones con señales. Físicamente cuenta con dos entradas, una llamada entrada inversora y otra no inversora, y una salida. Eso es lo genérico de un amplificador operacional. Tiene sus entradas y sus salidas. El símbolo del amplificador operacional podemos verlo en pantalla de la manera más simple, entrada y salida, y también pues entrada, salida y fuente de alimentación. El amplificador operacional puede ser alimentado por una fuente sencilla o simple, ¿sí? O también por fuentes duales. Eso significa que puede tener una polarización de alimentación positiva y otra negativa. Volviendo al tema del amplificador operacional físicamente, como lo pueden ver, podemos encontrar los diferentes empaquetados, pues según la manera como lo podemos soldar a las plaquetas. Podemos encontrar los de montaje de inserción o DIP y también las versiones de montaje superficial, que en este caso pues podemos encontrar diferentes tamaños, pues según el tamaño, por así decirlo, la portabilidad que se le quiera dar a la aplicación. En la electrónica siempre se trata de idealizar a los componentes en el sentido de que esa es la manera óptima en que un dispositivo debería de funcionar. Por ello siempre, pues, y para el estudio de los mismos también se idealiza a los amplificadores operacionales. Sin embargo, no hay nada ideal en la electrónica. Eso simplemente es una manera de quizás de expresar o de llevar a modelos matemáticos aproximados a lo que serían los modelos ideales, pero en la práctica, pues el amplificador operacional no es o no cuenta con las características por las cuales se puede decir que es ideal, pero eso sí, está muy cerca de las características ideales. Entonces vamos a revisar cuáles son esas características ideales que debe de tener un amplificador operacional. Pues en este caso debería de tener una ganancia de voltaje infinita, un ancho de banda infinito. Eso significa que puede amplificar cualquier señal en cualquier valor de frecuencia. La impedancia de entrada debería de ser infinita. Eso significa de que no debería de haber una pérdida, una disipación de energía en las entradas, sino que toda la señal que entra, por así decirlo, debería de llegar al amplificador, procesar sin ningún tipo de pérdida. Al igual que la impedancia de salida cero, significa de que tampoco debe de haber una disipación de potencia en la salida. Eso sería el amplificador operacional ideal. Realmente súper eficiente al 100%, donde no hay ni pérdidas en las entradas, ni siquiera pérdida por trabajar o en su salida. Y puede amplificar cualquier señal, podría en este caso amplificar cualquier señal a cualquier valor de frecuencia y darle una ganancia X, por así decirlo, seleccionada por el ingeniero,
pero no tendría límite al amplificarla. En la práctica no podemos contar con esas características ideales. Realmente, pues en la práctica la ganancia de voltaje es alta, pero no infinita. La ganancia de voltaje realmente estaría limitada a la fuente de alimentación que se le coloca al amplificador operacional. El ancho de banda pues no es infinito. Los amplificadores operacionales, según el fabricante, nos van a entregar un dato donde nos van a decir pues qué tantas señales puede amplificar y qué tanta ganancia se puede obtener a cierto valor de frecuencia. Se nos van a dar un rango. Eso sería un ancho de banda finito, no infinito como la característica ideal. En cuanto a la impedancia de entrada, pues es bastante elevada, lo suficiente como para que la pérdida de señal de entrada sea muy mínima, y también pues la impedancia de salida sería bastante baja para que no pueda haber ni como ningún problema con la transferencia de esa señal hacia otro sistema, pero también el trabajo interno, o sea, la manera en que amplifica el amplificador, pues tiene unos componentes que consumen, hay una pérdida de energía, hay un consumo, y bueno, pues la impedancia de salida es bastante baja, pero no es cero, no es nula. Sí hay una disipación de energía para que el amplificador operacional trabaje, y pues al principio, a la entrada, pues se puede perder un poquito de esa señal de entrada. Ustedes saben que la resistencia está asociada a la potencia, ¿cierto? Si hay resistencia, pues va a haber una disipación de energía, y esa disipación de energía es una pérdida. Continuando, entonces vamos a ver en pantalla las etapas de amplificación que tiene un amplificador operacional internamente. Las entradas pues entran a un amplificador diferencial, que realmente pues es un amplificador que amplifica la diferencia o la resta de las señales de entrada. Luego esa señal es preamplificada y luego amplificada en potencia a cierto valor pues que nos dé el fabricante para poder tener entonces una salida utilizable de la señal de entrada. ¿Cómo podemos entonces aplicar señal a un amplificador operacional? Como les decía, tiene dos pines de entrada, una entrada inversora y una entrada no inversora. Pues aquí en pantalla tenemos en la primera imagen el modo diferencial de un terminal, es cuando aplicamos señal ya sea por la entrada inversora o por la entrada no inversora, y la otra la llevamos a tierra, como pueden observar. Podemos también trabajar en modo diferencial de dos terminales, donde vamos a poder aplicar señal tanto en la entrada inversora como no inversora a la vez. Y bueno, esto es lo que realmente ocurre, es una diferencia entre las señales de entrada, y como son distintas, pues va a haber una diferencia de potencial y se va a reflejar como un circuito equivalente este que vemos acá, ¿sí? Que es una señal equivalente a la resta de las señales de entrada. Y el modo común, que es cuando las señales de entrada están en fase, ¿sí? Y son ambas iguales, por así decirlo, en la misma señal está en ambas entradas, y ustedes saben que 1 menos 1 es igual a 0, ¿cierto? 2 menos 2 es igual a 0. Si son iguales, entonces la resta nos va a arrojar un 0. Pero esto que está acá, esto realmente es aprovechable en los amplificadores operacionales, porque eso le da una característica bastante importante que se llama la relación de rechazo de modo común, que nos ayuda a que cuando hay señales comunes en ambas terminales, como por ejemplo un ruido externo que está presente en ambas terminales, pues al restar el amplificador operacional y amplificar, pues va a amplificar 0, 0 por 0 da 0, entonces esa señal pues se va a suprimir. O sea, por eso los amplificadores operacionales son bastante potentes en cuanto a la relación de rechazo de modo común, que viene siendo la relación de interferencias o de ruidos no deseados que se meten, digamos, al sistema y que son suprimidos por la misma acción y operación natural del amplificador operacional. Entonces, matemáticamente hablando, podemos expresar el trabajo de un amplificador operacional con la siguiente fórmula. El voltaje de salida, que sería este, viene siendo ¿qué? La resta de la señal de entrada 2, de la entrada
no inversora menos la entrada inversora por el valor de la ganancia configurado en el amplificador operacional. Entonces, esto resume lo que yo dije, que el voltaje de salida de un amplificador operacional es la amplificación de la diferencia de las entradas. Esto es matemáticamente lo que resume un amplificador operacional. Bueno, pues continuando con ello, pues si ya sabemos que tenemos una entrada inversora y una entrada no inversora, y también sabemos pues que el amplificador operacional cuenta con una fuente de alimentación. Si está en modo dual, significa que vamos a poder amplificar por el lado positivo y también señales con componentes negativas. Pero ¿qué pasa? Vamos a estar limitados a los valores de tensión aplicados y que el fabricante nos indica pues ese límite. El fabricante nos dice, bueno, el amplificador operacional LM324 soporta hasta 15 voltios, más o menos 15 voltios, significa 15 voltios positivo o 15 voltios negativos. Si usted le aplica más de 15, pues ya estaría poniendo en riesgo al componente, o si se excede demasiado, pues ya, pues digamos que lo destruiría. En este caso, pues el límite de la ganancia de salida va a estar pues limitado también al valor de la fuente de alimentación que usemos como tal. Y bueno, mientras que estemos dentro del rango o por debajo de ese rango, podemos tener una región llamada región lineal, donde la ganancia va a ser igual a la amplificación, como les habíamos dicho, de las diferencias de las entradas por el voltaje de salida, perdón, va a ser igual a la amplificación del voltaje de entrada por la ganancia que tengamos. Pero ¿qué pasa si, por así decirlo, la entrada tiene o excede el valor de la fuente de alimentación? ¿Sí? O sea, nuestra entrada está por encima de lo que vendría siendo nuestro límite de amplificación que nos da la fuente. Pues ya allí lo que haríamos es prácticamente llevar al amplificador a la saturación, y en la saturación pues ya no es una zona lineal, ya ahí realmente vamos a recortar a la señal y de ahí no va a pasar. Entonces, tener en cuenta ello porque podremos también llevar a saturación al amplificador operacional, justamente pues llevando eh, a cierta polarización, que ya vamos a hablar de eso, donde pues donde la señal va a llegar a un tope y va a terminar es como una onda cuadrada, no va a tener una amplificación lineal de esa señal, sino que vamos a llevarlo a la saturación, o sea, o va a estar al tope máximo de la fuente positivo o al tope máximo de la fuente negativo. ¿Alguna pregunta hasta el momento con respecto a lo aquí hablado? Por el momento no. Bueno, vale. Parece que no hay preguntas, esto significa que está quedando todo claro. Entonces, como ven acá, aquí nos dice que si llevamos a saturación al amplificador operacional por el lado positivo, pues el voltaje de salida se va a convertir prácticamente en el voltaje de la fuente positiva. Y si lo llevamos a la saturación negativa, el voltaje de salida lo vamos a convertir prácticamente, o va a limitarse al valor de la fuente negativa. Bien, entonces para poder garantizar la operación en una zona lineal, por así decirlo, pues tenemos la opción de tener un control a través de polarizaciones, y la polarización pues en cualquier amplificador pues se da a través de resistencias. Entonces, y de una configuración especial, pues bien colocadas donde van, por así decirlo, no colocar resistencia, digamos, a lo loco, sino saber bien dónde se colocan las resistencias para conocer el tipo de configuración al que vamos a aplicar, y basado en ello, entonces, poder tener algún control. Los circuitos que presentan caminos que conectan la salida con la entrada se denominan circuitos realimentados o de lazo cerrado. O sea, llevar la salida a alguna de las entradas se llama retroalimentación o realimentación en este caso. Y existen dos tipos, lo que sería la alimentación positiva y la negativa. ¿Por qué? Porque el amplificador operacional tiene dos entradas, la inversora y la no inversora. La inversora se representa con el signo negativo y la no inversora con el signo negativo, con el signo positivo, perdón. ¿Qué significa inversora y no inversora? La inversión es el desfase de 180 grados que un amplificador naturalmente ofrece. Esto significa que si nosotros
le ingresamos una señal seno, ¿sí? Sinusoidal, ahora en la entrada vamos a tener pues los semiciclos positivos, pero en la salida los semiciclos negativos. Eso significa que hubo una inversión de 180 grados, como invertir la onda, o sea, cambiarle la polaridad. Entonces, prácticamente la inversión es un cambio de polaridad. Si la entrada está positiva, la salida va a estar negativa. Y a eso se le llama inversión de 180 grados. Mientras que en la no inversora vamos a poder mantener la fase y si en la entrada está positiva, pues en la salida va a estar positiva la señal. Que quede claro ello. Entonces, como les decía, si la realimentación es llevar la salida a una de las entradas, es negativa cuando llevamos la salida a la entrada que inversora. Y es positiva cuando llevamos la salida a la entrada no inversora. Pero ¿cuál es el efecto entonces que tiene la realimentación positiva y la realimentación negativa en un amplificador operacional? Pues bueno, la realimentación positiva realmente se utiliza para saturar al amplificador operacional, para llevarlo a esa zona que yo les dije donde la salida se iguala al valor de la fuente o muy cercano al valor de la fuente. Eso tiene su uso en los amplificadores operacionales para la generación de señales cuadradas y también para lo que serían los dispositivos comparadores. ¿Qué pasa con la retroalimentación negativa? La realimentación negativa es la que nos permite pues trabajar en la región lineal, en esa región por debajo de esas saturaciones. Y allí nosotros podemos entonces amplificar señales o darle un valor de ganancia específico según pues el uso de los valores de resistencia que nosotros utilizamos para polarizar al amplificador operacional. Entonces, la realimentación negativa se utiliza para tener amplificadores muy estables, ¿sí? Y la positiva para generar, ¿qué? Saturaciones. Como ven, en los circuitos que tenemos acá en nuestro diagrama esquemático, no tenemos ninguna realimentación positiva, ¿cierto? Todos están de la salida a la entrada inversora. Por lo tanto, tenemos trabajo en región lineal. En este caso, no estamos saturando al amplificador operacional. Por lo tanto, pues podemos decir que vamos a trabajar con una señal que va a estar por debajo de la saturación de la que vendría siendo el valor de la fuente de alimentación. ¿Listo? Ahora bien, una de las asignaciones que ustedes tienen luego del estudio es haber identificado cuál es la configuración o la polarización que tiene ese amplificador operacional, ¿sí? Para trabajar. Entonces, es bueno que conozcan que el amplificador operacional tiene configuraciones básicas y configuraciones especiales. En la unidad 3 vamos a conocer las configuraciones básicas, que son las de amplificación de inversión de fase y no inversión, que es el amplificador inversor y el amplificador no inversor, que son los dos amplificadores básicos que se trabajan con el amplificador operacional. Y luego las configuraciones operacionales utilizando alguno de esos amplificadores. Entonces nosotros podemos, luego de generar un amplificador inversor, pues configurarlo como integrador, como derivador, como sumador, etcétera, al igual que lo podríamos hacer en dado caso también con un modo no inversor. Pero la base de un amplificador operacional son la inversión o la no inversión. Y ya utilizando ese tipo de amplificación o de retroalimentación, también podríamos entonces ya aplicar algunas operaciones con señales que, como les dije, son esas que les acabo de mencionar. En este caso, tenemos un amplificador inversor, como pueden observar, puro, es este, le estoy indicando con el mouse. Tenemos un no inversor puro y tenemos un buffer o seguidor de voltaje. ¿En qué se diferencia? Este de este, como pueden ver aquí, entra por la entrada no inversora a la señal, pero es de ganancia unitaria. O sea, acá esto no amplifica, prácticamente multiplica por 1 el valor de la señal de entrada. Eso significa que si aquí entran 2 voltios, pues aquí van a salir 2 voltios, porque 2 por 1 da 2. ¿Listo? Y en este caso,
tenemos un amplificador inversor que tiene una fórmula asociada, la ganancia está asociada pues con unas fórmulas, ¿sí? Es R sobre RF o RF sobre R, ustedes me corregirán, ya ahorita vamos a revisar eso. Y obviamente este también tiene una fórmula asociada a la ganancia con la resistencia. Recuerden entonces también que la ganancia siempre va a ser la definición que dice que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Si yo conozco el voltaje de salida y conozco el voltaje de entrada, puedo conocer cuál es la ganancia de cualquier amplificador independientemente de las fórmulas o de las resistencias que tenga. Pero también podemos a través de las resistencias, en este caso, que es una de las grandes características de los amplificadores operacionales, y es que podemos conocer el valor de la ganancia bastante exacto si pues, tenemos los valores de los resistores. Y como ven, estas configuraciones solo llevan dos resistencias. Entonces la fórmula es muy sencilla y nos puede arrojar pues un valor bastante preciso de ganancia, pues ajustado al amplificador operacional. Entonces siempre hay que tener en cuenta pues si tengo los valores de amplitud de entrada y si tengo los valores de resistencia, pues yo puedo entonces conocer el valor de la salida. Ahora vamos a revisar pues qué nos pide la guía. Ustedes pues cada uno debe de hacer aportes de todo. Aquí no es que un estudiante va a hacer uno, el otro el otro. Todos van a resolver este problema y van a dejar sus aportes en el foro. Entonces, la primera argumentación está relacionada a identificar el tipo de configuración del amplificador UTSU 1B, calculando el valor de la resistencia R5 para que haya una ganancia de 2 y el valor del voltaje de salida. Entonces, para yo poder resolver eso, pues ustedes tienen que basarse en la fórmula asociada a ese amplificador. Entonces, yo por aquí tengo que el inversor tiene esta fórmula, dice ganancia es igual a la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de la entrada, por así decirlo. Entonces, si ya a mí me está dando el enunciado, la ganancia que sea 2, y por acá yo observo que tengo un valor de resistencia R de 10K, pues yo puedo entonces proceder a despejar y calculo el valor de lo que me falta, que es R2. R2 acá vendría siendo igual ¿a qué? A la ganancia sobre R1. Perdón, por R1, porque este está de aquí pasa, está dividiendo, pasaría de este lado ¿qué? A multiplicar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí en esta pizarra a dejar en claro ello. Entonces, ganancia es igual a la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia R. Pero el enunciado me dice que la ganancia debe ser 2 y R yo sé que es igual a ¿qué? A 10K. Eso es muy sencillo. La resistencia de retroalimentación es igual a 2, que es la ganancia, por 10K. Y ahí pues conocería el valor de esa resistencia que me falta. Lo mismo y el mismo análisis podemos trabajar con el no inversor, que es este. Si conocemos la fórmula asociada al no inversor, podríamos entonces sacar también el valor de la ganancia. La fórmula es la siguiente. ¿Lo saben? Me dice que la ganancia va a ser igual a 1 más R2 por R1. Entonces, esto que está por acá, R2 es lo que no conozco. Este que está por acá, eh, dividiendo, perdón, pasada de este lado a multiplicar, me queda entonces G por 1
Y este que está aquí sumando pasa del otro lado a restar. Entonces me quedaría algo así. Entonces sería, si la ganancia, el enunciado me dice que es de 3, en este caso, ¿cuánto sería entonces reemplazando acá? 3 por R1, que es 10K. Creo que aquí hay creo que esto es así más bien. Este que está dividiendo, este que está restando pasa, quiero ver un poquito, este que está restando pasa de este lado, que está sumando pasa a sumar. Sí, señor. Este que está sumando se pasa de este lado a restar. Y luego se multiplica por el valor de R1. Me confirman, muchachos, hay que me enredé con ese despeje, pero si no estoy mal, esa es la fórmula correcta. Vendría siendo RF igual a la ganancia menos 1 por el valor de R1. ¿De acuerdo? Haciendo 3 menos 1 es igual a 2 por 10K. Entonces, RF viene siendo igual a 2 por 10K. Y ese sí sería el valor correcto de la resistencia RF también. O sea, prácticamente dan lo mismo. 2 por 10K y esto también queda en 2 por 10K. Serían 20K. Sí, señor. Eso es lo correcto. Y bueno, como les decía, en este caso, pues nos queda conocer el valor del voltaje de salida, entonces, de cada una de estas eh, configuraciones. Y bueno, en este caso, pues tenemos un buffer que lo que entra igual sale. El voltaje de salida acá sería 2, ya lo conocemos. Y en este caso, pues se acuerdan de la fórmula que yo les había dicho, que la ganancia va a ser igual siempre al voltaje de salida por el voltaje de entrada. Si ya yo tengo la ganancia en estas configuraciones y tengo el voltaje de entrada, pues es muy fácil conocer cuál sería el voltaje de salida. En este caso, la ganancia del primero era 2 y la entrada me dice el esquema que es 1 voltio de amplitud. Entonces, la salida viene siendo igual a que este que está dividiendo pasa del otro lado a multiplicar. V sub S es igual, o voltaje de salida, a la ganancia por el voltaje de entrada, que es lo mismo que 2 por 1. Entonces aquí serían 2 voltios pico, la salida. Y en el otro caso, el voltaje de salida, haciendo la misma analogía o análisis, vendría siendo igual a 3, que la ganancia era 3. Y el voltaje de entrada, según lo que yo veo acá, también es 1. 1 voltio pico. Entonces, 3 por 1 va a ser igual a 3. Entonces ya tengo que en el inversor tenemos 2 voltios pico, en el buffer tenemos 2 voltios pico y en el no inversor la salida vendrá siendo 3 voltios pico. Ahí tienen prácticamente esa argumentación, ese apoyo. Lo importante es que ustedes hayan entendido de dónde sale todo ello. Aquí realmente
no estoy evaluando esas competencias de matemáticas y de análisis, sino que realmente ustedes puedan entender lo que acaba de pasar en este análisis, en esta argumentación, y el por qué entonces tengo aquí 2 voltios pico, acá 2 voltios pico y aquí 3 voltios pico. Entonces 2, 2 y 3 se van a sumar, pero hay un detalle. Y el detalle es que las frecuencias son diferentes. Observen, la primera señal está a 1 kHz, la segunda a 500 Hz y la tercera en 3 kHz. Eso significa que la suma no va a ser una suma de como decir 2 más 3 y me da 7. Hay una suma fasorial, hay un tema de que son frecuencias distintas, las ondas no están sumándose a los valores todo el tiempo igual, y lo que se va a generar es una onda que va a contener componentes o armónicas de estas 3 señales, ¿sí? Y las señales fundamentales. Entonces va a ver que se va a crear una nueva forma de onda. Y eso es lo que vamos a ver en la salida. Entonces, ¿cómo trabajamos esto en la salida? Para ello vamos a trabajar entonces con Proteus. Y lo tengo ya instalado. Y recuerden siempre ejecutarlo como administrador para que les carguen las librerías. Profesor, que pena interrumpirlo, me permite una pregunta. Sí, claro que sí. Esa configuración buzzer, no sé si lo estoy pronunciando bien, que nos indicó en la del medio, si solo nos muestra pues la misma señal que entra, ¿cuál es la función en sí? Bien. La función buffer es muy importante porque esa ganancia unitaria nos permite lo que se denominan los acoples de impedancia. Cuando hacemos un análisis de impedancia, hay una ley que dice que si un, un sistema tiene una impedancia igual a otro sistema, cuando tú empalmas ambos sistemas, la transferencia de potencia va a ser total, ¿sí? O sea, no va a haber una pérdida al pasar una señal al otro sistema, si ambos cuentan con la misma impedancia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ustedes tienen sistemas o se encuentra uno con sistemas, por ejemplo, de un cable que viene de una antena que es a 75 ohmios y la conecta a un receptor, pero el receptor trabaja con otra impedancia y ahí la señal se pierde. La radiofrecuencia se pierde porque no hay un acople total o transferencia total de potencia. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan estos dispositivos buffer que aunque no amplifican la señal, sí te ofrecen un empalme de impedancia de un sistema con otro para que la transferencia de potencia sea la más óptima posible y no se pierda como tal esa energía. Por ello, los sistemas profesionales, por ejemplo, de mezcla de señales de audio, ustedes han escuchado siempre que la impedancia del micrófono o algo así, de las bocinas también, ¿han escuchado sobre ello? De una Sí, bocina. señor. Perfecto, entonces ellos, las bocinas, los micrófonos tienen una impedancia y el cable con que lo conectan tiene otra. Y muchas veces entonces del micrófono al equipo van a encontrar ahí detrás del conector un buffer para que la transferencia de la señal que manda el micrófono no se debilite con respecto al otro sistema o se pierda al aire o se anule por ese desacople de impedancia, porque el otro sistema viene con una impedancia más baja, este quizás es más alta, y los buffers sirven para eso. Realmente los buffers conservan que la transferencia de potencia de un sistema que tiene diferente impedancia con otro se dé de manera óptima. ¿Sí está claro? Excelente, muchas gracias. Perfecto. Y todo porque, como les digo, hay una ley que dice que si ambos sistemas tienen la misma impedancia, pues la transferencia de potencia va a ser total. Bien, entonces ahora vamos a lo que veníamos con el tema de Proteus. Y vamos entonces a conseguir los componentes con que vamos a trabajar. Entonces aquí siempre recuerden marcar, mostrar solo partes con modelos para que los símbolos que aparezcan se puedan simular, porque Proteus tiene por ahí unos símbolos que no tienen código SPICE, no sé, no se pueden simular, pero aún así aparecen y uno los agrega y uno cree pues que va a simular y no tienen
pues digamos, algoritmo de simulación, pero el símbolo queda ahí como si fuese simulable. Entonces, marquen siempre esta casilla para evitar ir a meter allá un símbolo que no se pueda simular. Entonces, arrancamos con el LM324. Observen que aquí me aparecen varios, ¿cierto? LM324, 4 LM324, pero si yo quito la casilla, aparece uno adicional y ese adicional que aparece no se puede simular. Miren lo que dice aquí, no simulator model. Y aparece de primero. Entonces, la mayoría de gente que no marque acá, pues me va a estar agregando al circuito este símbolo que no se puede simular y no les va a funcionar el circuito, entonces no van a poder generar sus resultados de simulación. Ya saben, mostrar solo partes que tengan modelos. Doble clic, vamos a trabajar con resistencia. Vecine, que viene siendo la fuente de alterna de cada onda que vamos a generar. Tenemos también V-Source, si no estoy mal, V-Source, que son las fuentes de C para crear la fuente dual. Y bueno, creo que ya no son resistencias y amplificadores operacionales, el símbolo de tierra. Yo creo que con ello ya podemos armar el circuito. Entonces vamos a disponer los amplificadores operacionales. De esta manera para empezar a mirar cómo montamos ese circuito. Y bien, si yo me remito al esquema, me voy a dar cuenta de algo interesante. Y es que acá el negativo está mirando hacia arriba, el positivo hacia abajo. Pero cuando yo coloco el operacional, ¿sí? En Proteus, creo que el positivo me queda hacia arriba. Entonces uso clic derecho, me sale este menú y uso la opción Mirror en Y. Mirror en Y. ¿Listo? O Y mayo. De esa manera entonces invierto los pines. Me quedan los negativos hacia arriba y los positivos hacia abajo. Ahora pues entonces procederíamos a colocar las resistencias. Este es el inversor. Este viene siendo mi buffer. Bien, vamos a cablear. Vamos acá un poco, así, para que me quede así. Y bueno, entonces vamos a colocar las tierras.
Vamos a colocar las señales de entrada. Con sus respectivas tierras. Y ahora vamos a proceder a configurar pues los valores que nos da la guía para cada una. Un voltio pico con una frecuencia de 1 kilohertz, si no estoy mal. Un K. Vamos a darle clic acá y vamos a mostrar que el elemento no esté, que no es que el valor se vea. Vamos a darle show. Show. Entonces ahí muestra el valor, tanto del valor del voltaje de entrada como la frecuencia. Acá viene siendo una amplitud de 2 y una frecuencia de 500 Hz. Y por acá, si no estoy mal, viene siendo una amplitud de 1 también. Y la frecuencia es de 3K o 3 kHz. Bueno, en este momento, pues ya se asume de que los valores ya por ahí los habíamos revisado. Esto sería 20K, la incógnita. Acá también daría 20K. Y estas de acá son de 100K. Ahorita vamos a revisar ya antes del cierre cuánto nos daría el valor aproximado de salida de todo esto. Y esta también creo que, si no estoy mal, es de 100K, luego del cálculo. La idea es mostrar el circuito para que ustedes comparen y puedan entonces generar una onda de salida. Falta algo bien importante que es pues, crear la fuente de voltaje, en este caso dual. La creamos pues haciendo la siguiente configuración. Para poder obtener pues 9 voltios positivos y 9 voltios negativos. 9 voltios. Este otro lado. Y por acá vamos a utilizar este símbolo que se llama default para crear esas terminales que no tendríamos la necesidad pues de cablear hasta acá, hasta el punto del amplificador operacional. Entonces observen default en la opción de terminales, en este punto terminals mode, default, la rotamos para que quede en este caso así, de esta forma, poner acá, y nuevamente vamos a agregarla, estoy mal, por datasheet, el LM324 tiene el 4 viene siendo la entrada positiva y el 11 es la entrada negativa. Pero miren lo siguiente, como el LM324 trae internamente 4 amplificadores operacionales, como lo pueden ver, el A, el B, el C y el D, y el 1 es un único integrado, entonces con tan solo colocar energía en uno de estos símbolos, pues los demás internamente la van a compartir. No es necesario ponerle aquí también más 9 menos 9 más 9 menos 9 porque es como si estuviéramos energizando un único integrado y todos ellos están dentro y se van a energizar también. Entonces, volviendo a Proteus, vamos a colocar entonces aquí. El positivo viene siendo este, pero entonces aquí me toca rotar para colocar la marquilla esta. Y acá.
está invertido la posición de los pines, entonces quedó por abajo el positivo y por encima el negativo. Ahora, ¿cómo hago para que esta conexión de acá del 4 sea igual a la que está acá? Voy a dar doble clic aquí en la marca de default y aquí me van a aparecer tres opciones. ¿Es tierra? No. ¿Es el positivo? Sí, es el positivo. Y le doy OK. Y este viene siendo mi negativo. ¿Es mi voltaje negativo? Sí. Le doy clic ahí. Menos B. Y lo mismo hago de este lado. El 4 es mi positivo, entonces lo busco acá. Es mi positivo. Y este otro, el 11, es el negativo. Entonces, de esta manera es como si hubiese tirado un cable desde aquí hasta acá. Y otro de acá a acá. ¿Sí está claro esto? Vamos a ver si logro mover esta resistencia, porque por aquí me estaba molestando. Eso. Listo. Ahí la moví. Y bueno, creo que por ahí me había faltado, antes de simular, decir de dónde sale esta resistencia de 100K. Es el mismo análisis que habíamos hecho anteriormente. Observen que aquí claramente se nota que la retroalimentación entra a la señal negativa y que la señal entra por negativo. Ojo, esto significa que esto es un amplificador inversor. Entonces utilizamos la misma fórmula que trabajamos con este. RF sobre R, donde R, por convención, si las tres resistencias son iguales, R es 100K. Solo si las tres son iguales. Como en este caso las tres son iguales, entonces podemos decir que R es igual a 100K. Y la ganancia nos la da el enunciado. Nos dice que en el último amplificador, en el A, la ganancia es de 1. Entonces, para que la ganancia me dé 1, RF tiene que valer igual que R, porque si R vale 100, RF también tiene que valer 100 para que 100 sobre 100 me dé 1. Entonces, por eso, esa resistencia terminó siendo de 100, esta de acá. Y la fórmula de un sumador nos dice que viene siendo ¿qué? La suma de estas entradas, ¿sí? Por el valor de la ganancia, el voltaje de salida, y como la ganancia es 1, ¿sí? Y si yo sumo R1 más R2 más R3, aproximadamente me da 7. 7 por 1 aproximado la salida va a ser 7. O sea, ese sería el máximo valor que podríamos tener en la señal de salida, 7. Más de 7 no vamos a tener. Y bueno, entonces voy a regresar acá al Proteus para entonces hacer la simulación final de esto. Creo que ya no nos falta nada. Todo está correcto, listo. Entonces vamos a simular. Pero ahí no he indicado que voy a visualizar, entonces voy a usar el osciloscopio para entonces mostrarles la señal de salida. Ustedes ya realizarán las mediciones de cada una de las salidas del amplificador operacional, como lo dice la guía. Aquí lo único que les voy a mostrar ahorita es cómo sería la señal correcta de salida. Y vamos a ver entonces a simular. Ahí tenemos una señal de salida correcta. Nada más voy a trabajar con el canal 1. Voy a desactivar entonces el canal C en off, el B en off y el D en off. Y de esa manera centro la posición dando doble clic acá en la perilla de posición del canal A para que me quede centrada y luego pues para que la señal sea un poco más visible ahí. Y acá voltios división moví a 1 y tiempo división vamos a ponerlo así ahí en ese punto. Ahí pueden ver la señal de salida correcta de la suma de esas tres señales. Y con el cursor vamos a tomar un shot. Ahí tomé una foto, la opción de one shot. Y ahora, porque la señal se estaba moviendo,
vamos con el cursor a ver que el voltaje pico más alto que tiene esto llega casi a 6,4. Como les decía, aproximado a 7. ¿Por qué no es 7 exacto? Porque yo les decía que es una suma fasorial. Es una suma fasorial. Entonces, en un momento hay una señal que está sumando, pero la otra va por negativo y va restando. Entonces, por eso no va a dar 7 exacto. Y son 3 señales las que estoy sumando. De esa manera, entonces, el voltaje de salida de este sumador, pues en los cálculos nos daba aproximadamente 7, pero en la práctica ya, lo real, el valor más alto que logramos sacar es 6,4 voltios. Como yo le decía, está dentro del rango de aproximación de lo que veníamos trabajando. ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguna duda? Parece que no hay preguntas, entonces, ¿ninguna pregunta? No, señor. Listo, entonces muchachos, espero entonces que ustedes juiciosos hagan esto ustedes mismos, es la idea, hagan el montaje en Proteus, saquen los resultados de su señal, a ver cómo les va, hagan eso que necesito que sepan manejar Proteus, que sepan hacer estos montajes, cojan destreza sobre Proteus y bueno, nos veríamos con los que están en Bogotá conmigo luego en el laboratorio para corroborar esto, a ver cómo nos va en la vida real y ustedes también los demás en los diferentes centros donde se encuentren, que es lo más chévere de esto, que realmente puedan montar estos circuitos en la práctica y observar cómo es el funcionamiento y si en la práctica pues les da la misma señal que nos está dando acá en Proteus. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia. Esto se los voy a estar compartiendo en breve, la grabación. Y bueno, les deseo a todos muy buena noche. Tutor, qué pena molestarlo, disculpe con respecto a lo que acaba de comentar de la práctica. ¿Todos los elementos debemos llevarlos nosotros o solo el amplificador? Todos los elementos como resistencias y Sí, señor. amplificadores operacionales los llevan ustedes. Ya aquí saben cuáles son las que van a comprar prácticamente. Y el LM324, ¿listo? Allá en el laboratorio les dan la fuente de alimentación, le dan los medidores, el osciloscopio, eso sí, se los prestan allá en el laboratorio, ¿listo? Pero los componentes del protoboard lo llevan ustedes y los cablecitos. Ok, gracias. Profe, muchas gracias. Vale, muchas gracias a Ingeniero, ustedes. gracias, muy amable por su explicación. Con mucho gusto. ¿El link de asistencia viene ahorita por ese lado o viene por el correo interno? No, aquí no estamos tomando asistencia, ¿vale? No hay lío con eso. Bueno, listo, correcto. Feliz noche para todos, feliz noche, ingeniero, gracias. Vale, con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable.